El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó un balance el domingo cuando el país entra en su tercer día de apagón parcial e informó que pedirá a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decretar estado de alarma nacional. Desde la sede del Palacio Federal Legislativo, el líder opositor explicó para las 12 de la tarde. Hora local, 16 estados de los 23 estados del país sudamericano están absolutamente apagados y hay luz parcialmente en otros 8 países. Expuso que han podido confirmar 17 muertos relacionados por el apagón, pero que extraoficialmente se habla de 40. Entre las medidas a tomar, Guaidó, también presidente de la Junta Directiva del Parlamento, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes, donde pedirá decretar estado de alarma nacional, según el artículo 338 de la Constitución. Detalló que convocará movilización de calle y acompañará las protestas que ya se estarían dando en todo el país. El líder opositor, quien tiene el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, expuso que la falla eléctrica no es un problema de generación, porque dejaron perder las plantas y en el peor de los casos nunca las construyeron, o de mantenimiento preventivo. Estamos pagando hoy la ineficiencia, el sadismo, de un régimen que no le importa el régimen de Venezuela, indicó Guaidó. Afirmó que hoy, el presidente en disputa Nicolás Maduro no protege a nadie y agregó que se les esconde al pueblo de Venezuela. El mecanismo de solución definitivo pasa por la salida del usurpador, Nicolás Maduro, indicó Guaidó. Expuso que ya han conversado con aliados internacionales, como Alemania, Japón, Brasil y Colombia, para buscar apoyo ante la crisis. El gobierno del presidente en disputa ha dicho que el corte del servicio eléctrico, que comenzó el jueves a las 5 de la tarde, hora local, se debió a un sabotaje de la hidroeléctrica Guri, la más grande del país. Maduro indicó en Twitter que el sistema eléctrico ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos, pero prometió que en las próximas horas el suministro se restablecerá de forma estable y definitiva. Este sería el apagón, ha sido el más prolongado en Venezuela en décadas. En 2013 hubo una falla que duró 6 horas y afectó a Caracas y 17 estados. En 2018 hubo otra de 10 horas en al menos 8 estados.